La sola mención de la palabra esclavitud trae a la mente imágenes de africanos transportados a través del Atlántico. La esclavitud fue sin duda un aspecto del colonialismo europeo en las Américas. Pero los africanos no fueron los únicos. Los nativos americanos fueron sometidos a un sistema paralelo de esclavitud tan degradante y vasto como el africano. La esclavitud indígena ocurrió en todas las áreas importantes antes y después que su contraparte africana. Entre 2.5 y 5 millones de nativos fueron esclavizados. Todos los imperios europeos participaron en esto, los ingleses, franceses, holandeses y portugueses. Como España llegó a controlar las regiones más ricas y densamente pobladas de América, surgió como el mayor esclavizador de los indígenas americanos. Para extraer la riqueza del hemisferio, España hizo uso de la mano de obra más abundante a su disposición. Los reyes católicos inicialmente rechazaron el entusiasmo de Colón por la trata de esclavos, pero aunque emitieron un decreto en 1500 que prohibía específicamente la esclavización de los pueblos indígenas, permitieron 3 excepciones de las que las autoridades coloniales españolas abusaron libremente: esclavos capturados en guerras justas, los comprados a otros pueblos indígenas o aquellos de grupos que supuestamente practican el canibalismo. En 1542 España prohibió la práctica por completo, así que de ahora en adelante ningún indígena podría ser esclavo bajo cualquier circunstancia. A diferencia de la esclavitud africana, que siguió siendo legal y usada por imperios de todo el mundo durante siglos, la esclavitud de los nativos americanos era ilegal. Sin embargo, esta prohibición categórica no impedía que los colonos españoles tuvieran indígenas esclavizados por todo el hemisferio. Para eludir la prohibición real, los colonos españoles y los empresarios, en conveniencia con algunos funcionarios reales, recurrieron a subterfugios legales. Idearon acuerdos laborales como encomiendas, repartimientos, arrendamiento de presos, indios en depósito, peonaje por deudas y muchos otros. Esta confusión jurídica permitió a los operadores continuar obligando a los nativos americanos a trabajar duro mientras les daban un mínimo o ninguna compensación. Por ejemplo, el repartimiento implicaba obligar a los indios misioneros a trabajar durante un periodo de tiempo cada año que variaba de semanas a meses con poca o ninguna remuneración. Estaba muy extendido en Perú y México, aunque desapareció rápidamente en este último. Persistió durante cientos de años como el principal sistema para organizar la mano de obra indígena en Colombia, Ecuador y Florida, y sobrevivió hasta principios de la década de 1820 en Perú y Bolivia. La esclavitud indígena es mucho anterior a la llegada de los europeos a América, tan atrás como podemos mirar en monumentos, códices y evidencia arqueológica anteriores al contacto, así como en los primeros relatos. Aprendemos sobre los indígenas americanos esclavizándose unos a otros. Los mayas y los aztecas tomaron cautivos para utilizarlos como víctimas de sacrificios. Los iroqueses libraron guerras de luto contra sus vecinos para vengarse y reemplazar a sus muertos. Así que estas prácticas de esclavitud estaban arraigadas en contextos culturales específicos. Los europeos los aprovecharon y continuaron mercantilizándolos y expandiéndolos de maneras que habrían sido inimaginables en épocas anteriores. En el siglo XVII, los cautivos mapuche del sur de Chile fueron llevados al puerto de Valparaíso y enviados hasta Perú. Trabajadores apaches no remunerados del norte de México fueron llevados hasta el sur de Cuba y tan al norte como Canadá. Y además, indígenas fueron transportados a través del Pacífico para trabajar en ciudades y minas en América del Norte. A diferencia de la esclavitud africana, que tenía como objetivo a adultos y en su mayoría varones, la mayoría de los indígenas americanos esclavizados eran mujeres y niños. En las sociedades nómadas, los hombres se dedicaban a actividades menos útiles para los colonizadores europeos, como la pesca y la caza, a diferencia de las mujeres, cuyos roles tradicionales incluían tejer, la recolección de comida y cuidado de los niños. La explotación y las capacidades reproductivas de las mujeres fueron parte de la razón de este sobreprecio, que existió en el Caribe, Chile y Nuevo México y permaneció vigente desde el siglo XVI. Algunas fuentes también apuntan a la conveniencia de tener mujeres en lugar de hombres en el ámbito doméstico. Así como los amos querían mujeres dóciles, también mostraban una clara preferencia por los niños nativos. Los niños eran más adaptables que los adultos, aprendían idiomas más fácilmente e incluso podían llegar a identificarse con sus captores.
De hecho, una de las características más llamativas de la esclavitud indígena es que aquellos retenidos en la esclavitud podrían eventualmente unirse a las sociedades de sus captores, a diferencia de la esclavitud africana, una institución legada heredada de generación en generación. Los esclavos indígenas podían convertirse en sirvientes y, con algo de suerte, adquirir un poco de independencia y alcanzar un nivel más alto dentro de la sociedad en el transcurso de una sola generación. En el virreinato del Perú, el sistema de repartimiento fue particularmente duro. El gobierno colonial reutilizó el sistema Inca-Mita bajo su propia administración. Durante más de 2 siglos, 13.000 indígenas fueron reclutados a la fuerza cada año para trabajar en las minas de plata de Potosí, Cayoma y Huancavelica. Estos fueron obligados a transportar cargas agotadoras en condiciones extremas desde las profundidades de la mina hasta la superficie. Las caídas, los accidentes y las enfermedades eran comunes. Para evitar el repartimiento, miles de personas huyeron de sus aldeas tradicionales y perdieron sus derechos sobre la tierra del Aylú. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, el Alto Perú perdió casi el 50% de su población indígena. En Chile, en 1608, Felipe III levantó formalmente la prohibición de la esclavitud indígena para los mapuches atrapados en la guerra, legalizando lo que ya se había convertido en una práctica común. La legalización hizo que las incursiones de españoles fueran cada vez más comunes y los esclavos mapuche fueron exportados al norte a lugares como La Serena y Lima en Perú. En Brasil, los colonos dependían en gran medida de la mano de obra indígena durante las fases iniciales de asentamiento para mantener la economía de subsistencia, y los nativos a menudo eran capturados por expediciones llamadas bandeiras. En 1629, Antonio Raposo Tavares dirigió una bandeira para encontrar metales y piedras preciosas y capturar indios para esclavizarlos. Solo esta expedición fue responsable de la esclavización de más de 60.000 indígenas. La importación de esclavos africanos comenzó a mediados del siglo XVI, pero la esclavitud de los pueblos indígenas continuó hasta bien entrado el siglo XIX. Cuando los ingleses colonizaron Norteamérica entre 1607 y 1733, la esclavitud se institucionalizó y se basó en la raza. Los nativos americanos que se tomaban como esclavos se solían vender a los propietarios de plantaciones en las Indias Occidentales, mientras que los esclavos africanos se importaban en lo que se conoció como el comercio triangular entre Europa, África Occidental y América. Todas las colonias inglesas tenían esclavos, pero la vida de los esclavizados solía ser bastante distintas unas de otras. Los nativos americanos fueron obligados a trabajar como esclavos y en varias otras formas de servidumbre no libre. Trabajaban en minas, en plantaciones, como aprendices de artesanos y como domésticos. Al igual que los africanos enviados a América, los indígenas fueron transportados desde sus comunidades natales para trabajar como esclavos en otros lugares. Muchos otros fueron trasladados cientos o miles de kilómetros dentro de América. El fin de la esclavitud llegó entre 1800 y 1850, a lo largo de los diferentes países ya independizados de España, como resultado de constituciones y decretos, como por ejemplo en Chile, se decretó la libertad de vientres. Los hijos de los esclavos nacían libres en octubre de 1811, y se abolió definitivamente la esclavitud mediante la Constitución Política del Estado en diciembre de 1823. En las Provincias Unidas del Río de la Plata, actualmente Argentina, se aprobó en 1813 la libertad de vientres, pero no se abolió la esclavitud hasta la Constitución Argentina de 1853. Uruguay abolió la esclavitud el 12 de diciembre de 1842. En la Nueva Granada se intentó prohibir la trata de esclavos en Cartagena de Indias en 1810. En 1814, la legislatura de Antioquia aprueba la libertad de vientres. En 1823, la Nueva Granada decretó el fin del comercio de esclavos y en 1851 decretó la libertad de todos los habitantes, que sería efectiva a partir del año siguiente. En 1824, las Provincias Unidas de Centroamérica aprueban la abolición de la esclavitud, prohibición que se mantendrá cuando se disuelva la federación en Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Guatemala. El presidente Abraham Lincoln emitió la Proclamación de Emancipación el 1 de enero de 1863. La proclamación declaró que todas las personas detenidas como esclavos dentro de los estados rebeldes son y en adelante serán libres.